creo que cada vez que grabamos un nuevo capítulo de podcast pasan como 2 meses o 2 años o 2 décadas, pero siempre que grabamos siempre hay un tema que nos une y que nos hace pues estar contentos para comenzar a platicar. El tema que hoy nos junta tanto a Manolo, a Taí y a mí para platicar, y detrás de cámaras a Gaby y a Gadi, es un tema muy importante que tiene que ver con el bautismo. Pero antes de que nada me gustaría presentar a nuestros invitados y a los que les agradezco que hayan aceptado esta invitación, que es Manu y pues a Taí. Y gracias por aceptar, amigos. No, al contrario, Gracias amigo, gracias por a ti. invitarnos. Pues bueno, o sea, yo lo que les quiero decir es que Ata y Manu pues, son amigos ya de hace tiempo, y eso es lo principal, amigos. Y creo que para este tema, que es pues sí, algo especial hablarlo, porque gracias a Dios, tanto los que estamos de este lado como los que están detrás de la cámara, somos bautizados. Entonces, yo platicaba con ellos y les decía que estaría cool sentarnos a platicar de cómo fue que aceptamos a Cristo. Y pues en algunos casos igual, no sé, no vino con el bautismo la aceptación de Cristo, sino vino después, o dimensionamos el bautismo tiempo después, ¿no? Pero antes de hablar de eso, a mí me gustaría comentar que nos fue toda una odisea empezar a grabar. Tuvimos que ir a comprar un cofre, Un adaptador para la cámara que Gadi nos pidió. Entonces esperemos que este capítulo sea lo suficientemente cool para que lo disfrutemos todos. Ata, igual, gracias por estar, ¿va? Y una vez presentamos, creo que anteriormente habíamos dicho que los que conformábamos el equipo éramos Gadi, Gaby, Saúl, Suri y yo, y pues también Ata es parte de la familia de Camino. Entonces a mí me da mucho gusto. Vamos a platicar, no sé, a mí me gustaría, no sé, empezar a platicar sobre esto. En la Biblia, cuando se habla del bautismo, es un tema que creo que es muy bonito de estudiar, pero cuando se transmite, por lo regular la primera impresión es como de responsabilidad, una responsabilidad como que da miedo incluso asumir. Claro. Una responsabilidad a lo mejor que algunos ven desde la perspectiva de que no es tiempo, lo relacionan como con el tiempo de vivir, qué tan viejo eres o qué tan joven eres. Entonces, no sé, me gustaría partir de ahí. No sé, en mi caso yo me bauticé a los 15 años, ¿ustedes a los cuántos años se bautizaron? ¿Tú a qué edad te bautizaste? Como a los 20. ¿A los 20? ¿Y tú? Yo soy recién bautizado, Excelente. entonces tengo 24 años, a los 24 años. A los 20. Nací de nuevo. No, pues es que está chido decirlo porque, por ejemplo, creo que vamos a tener oportunidad de platicarlo, pero por ejemplo, cuando yo me bauticé, recuerdo que en la comunidad cristiana donde yo me congrego, hubo como que ciertas... no sé cómo llamarles, que no siento que hayan sido críticas, sino sí fue como pensamientos que eran como para invitarme a mí a reflexionar, porque decían que yo estaba muy chico, y pues a lo mejor sí. Okay. Pero recuerdo muy bien que mis papás me respaldaron, o sea, dijeron, pues si es su decisión, pues que le dé. Y yo en lo personal me acuerdo que yo sí estaba muy como que muy emocionado, muy también, como que sí chequé las aristas de lo que era el bautismo, y aparte tenía amigos que hoy descansan en el Señor que me dijeron como de, pues ya tomaste la decisión, pues dale, ¿no? Pero en mi caso fue eso, no sé si en tu caso o en el caso de ustedes tuvieron algo así, no sé, en casa, por ejemplo, tú que te bautizaste a los 20, si en tu casa, no sé, tu mamá, tu hermana o tus tíos te dijeron algo así como de, no sé, por la edad, o algo que te haya hecho sobrepensar, no sé, la decisión. Pues tuve las dos cosas. Tuve una prima que viene constantemente y tenía como 20 y me dijo, ¿ya te bautizaste? Y yo le dije no, y me dijo, ay, qué bueno, así quédate. Y yo de, bueno. Y mi mamá, pero mi mamá nunca me insistió en bautizarme. Era más como mi pensamiento en, pues ya estoy grande, llevo toda la vida en una iglesia cristiana, toda la vida ya me han enseñado como cuáles son los pasos, entonces pues ya debería bautizarme. De hecho, la decisión la tomé de una forma muy, muy lógica. Íbamos camino a un congreso y en el autobús iba escuchando a una chica que apenas se había empezado a congregar, estaba conociendo a Jesús, y ella explicaba como su emoción, su amor, muchísimo. Y dijo, yo ya me quiero bautizar, pero ella lo decía con muchísima pasión. Y yo dije, ay, qué bonito. Y de hecho pensé, es que
cuando conoces a Dios ya grande, ha de ser mucho mejor porque sientes las dos perspectivas. Toda tu vida y después conocer a Jesús y la paz que te da y todo eso. Y dije, ay, pues así ha de ser más fácil decidir bautizarse. Y yo me acuerdo que pensaba en eso y dije, ay, pues ya, este año me bautizo. Y así ese año me bauticé. Excelente. Creo que tenemos toda una vida, ¿no? Asistiendo a la iglesia cada 8 días. O sea, separamos un día de la semana para descansar. Pero en el caso, por ejemplo, tuyo, Manu, aunque yo me acuerdo que de chico o hace unos años te llegué a ver en reuniones juveniles, realmente como que tu entrada con pasión al evangelio es muy reciente, ¿no? Entonces a mí también me gustaría saber eso, ¿no? ¿Cómo fue que en tu caso tú decidiste primero acercarte a la iglesia y después como que vivir este paso de decir, pues me voy a bautizar? Porque bueno, yo también quiero decir esa parte, ¿no? En el caso de Manu, por ejemplo, mi papá y su papá son amigos desde jóvenes. Toda la vida. Ajá, toda la vida. Entonces, ahí es la parte que a mí me llama mucho la atención, porque siempre he dicho que Dios llama a su tiempo. Entonces, aunque en el caso el hermano Misa tenía toda una vida pues de iglesia, ustedes como que eran hasta cierto punto intermitentes en la vida de fe, pero llega un momento en el que de repente se dejaron abrazar, o bueno, te dejaste abrazar en este caso, y ya no soltaste, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Pues mira, amigo, yo desde chico siempre he crecido con esta fe cristiana, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú ya lo sabes, pero mi mamá es católica, mi papá es cristiano, pero gracias a Dios siempre han congeniado bien, ¿no? En el hecho de buscar un equilibrio entre ambos. Entonces, aunque desde niño he crecido con esa, podríamos decirlo, doctrina o fe cristiana, bueno, siempre ha existido también como la otra parte, que es la familia de mi mamá, con sus costumbres de una familia tradicional católica, ¿no? Pero vaya, por lo mismo de que siempre hemos crecido dentro de la iglesia, aunque no asistíamos de niños, siempre yo tenía esa como mentalidad de algún día acercarme para estar más cerca de la iglesia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a veces de niño me traía mi abuelita Mayita, que bien la conoces tú, la conoce tu mamá, y venía y subía aquí con los niños y me gustaba porque era pasarla bien, era divertirse y hacer actividades. Si me preguntas, no me acuerdo que hayamos estudiado algo bíblico, pero ser amigos desde niños. Sí, ¿no? O sea, veíamos películas, obviamente que tuvieran que ver con la fe. Con la fe, exactamente, ¿no? Pero eso como que me agradaba, ¿no? Entonces siempre crecí con esas ganas de algún día acercarme a la iglesia, pero la verdad es que no había tenido la posibilidad o no me habían nacido podríamos decirlo, las ganas de venir y ser partícipe de ella, ¿no? Entonces, mira, retomando lo que mencionas del bautismo, yo desde muy niño recuerdo que siempre quise bautizarme después de cumplir 15 años. Yo decía, cuando cumpla 15 años, lo primero que quiero hacer es decirle a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a congregar un año en la iglesia para adentrarme en el conocimiento que necesito para poder bautizarme. Pero pues obviamente cuando llegué a la edad de 15 años, pues tenía la responsabilidad de la escuela y la verdad no tenía tantas ganas de venir todavía, no me sentía listo y lo dejé pasar. 15, 16, 17 años. Cuando cumplí 18 años fue cuando mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a volver a tomar esto porque es algo que hemos descuidado, y mi papá siempre ha sido muy fiel, muy creyente, y dijo, vamos a regresar a la iglesia, ¿no? Entonces fue mi primer acercamiento real con la iglesia, porque yo venía, como tú lo mencionas, intermitentemente. Es más, yo recuerdo 2 o 3 veces haber venido, no me acuerdo de más veces, a la cena. La verdad. A la cena, sí. A las cenas nunca faltaba, porque mi papá siempre estaba presente, ¿no? Okay. O sea, él no podía faltar a las cenas y por consecuente nosotros tampoco, ¿no? Y me compraban mi lunch, no sé si tú te acuerdas, pero nos pedían nuestros lunches. Sí, yo sí me acuerdo, para entrar precisamente porque lo normal era de que niños dijeran, pues tengo hambre. Sí, era como el cover, ¿no? Entonces, exactamente, el que no trajera el lunch no entraba. Sí, no te puedes tomar la cena, ¿no? Sí. Tu cubito y tu sándwich. Pero no, entonces, vaya, por lo mismo, yo cuando regreso aquí a la iglesia, lo primero en lo que pienso es, ¿sabes qué? Yo tengo podríamos decirlo, hasta una deuda conmigo mismo de querer bautizarme, y empiezo a tomar las pláticas prebautismales, que en ese momento me las impartió mi tío Saulo, que es el papá de Gaby.
de Gadielito. De Gadielito. Es que me confundo, Gadielito. El papá de todos. El papá de toda la El papá de iglesia. toda la iglesia. Y de hecho las tomaba con Gaby y con su hermano Dani. Y el Gadielito, obviamente, ¿no? Éramos como el team, ¿no? El team prebautizo, es correcto. Entonces, las tomé, las escuché, pero en su momento no me sentí listo para tomar ese paso, ¿no? Porque ya lo empecé a ver no como con las ganas de bautizarme, sino con la responsabilidad que viene después de bautizarte, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lo dejé pasar y dije, el próximo año, y el próximo año no se pudo, y luego vino pandemia y ya sabes, todo sí. un rollo, ¿no? Pero curiosamente, el año pasado tuve unos asuntos ahí familiares, internos conmigo mismo también, que me decían que algo me llamaba, se me debe entender, sí. Algo me acercaba a regresar a la iglesia, porque no nos perdíamos las transmisiones, o sea, las transmisiones de todos los sábados estaba sentado en el sillón escuchándolas, pero no me nacía tanto como ahora, ¿no? Entonces, este año que gracias a Dios se levantó como un poquito de la pandemia y dijeron, bueno, vamos a regresar a los templos, a retomar nuestras actividades con la iglesia, pues nos acercamos nuevamente y como que yo siento que quedé de ver las veces pasadas el acercarme al grupo de jóvenes, porque también, no sé si te acuerdas, pero yo no subía mucho aquí con yo ustedes. Sí, yo también. Sí, no me invitaban. Ay, por favor. Es Me mentira. decía, no, gracias. No es cierto. No, más que nada porque, bueno, yo recuerdo como que se invirtieron los papeles, ¿no? Porque sí. En aquel entonces tus primos estaban como que más conectados, ¿no? Ellos estaban como que a full. Inclusive, yo creo que en algún tiempo vamos a tener la oportunidad de tener a Damar aquí con nosotros, pero Damar pues estuvo trabajando con nosotros, etcétera, etcétera. Y recuerdo que ese era el gancho para que tú estuvieras. O sea, creo que decíamos que esté Visa, Es correcto. ajá, para sí. que Manolo pueda estar, o que esté Gadi para que Manolo pueda estar, ¿no? Y después ahorita, gracias a Dios, bueno, no digo gracias a Dios porque ahora hace falta que estés, pero me refiero a que el hecho de que tú estés ya no depende de que esté o no alguien más, ¿no? Claro. Sino que ya es una decisión personal y que ojo, también es bien importante decirlo, ¿no? Porque creo que también hasta cierto punto nuestra relación con Dios se transforma de tal forma que a lo mejor en algunos casos se prescinde como de estar en una reunión juvenil, pero se estalla abajo en el templo, ¿no? Como es el caso ahorita de tus primos, ¿no? Que vienen y ya a lo mejor con una visión un tanto más madura, están mejor en la reunión general y ya no tanto aquí, ¿no? En la parte juvenil, pero esto lo digo por el como marcar a lo mejor cómo fue evolucionando tu acercamiento, ¿no? Claro. Sí, vaya, cuando yo venía la primera vez, recuerdo que el grupo de jóvenes como que hasta cierto punto me intimidaba, porque eran chicos más grandes, ¿no? O sea, yo tenía 18 años y a lo mejor la mayoría estaba entre los 24 o 25 y ahora yo tengo 24, entonces ahora yo los intimido, ¿no? Sí, exactamente, yo soy un intimidador ahora, ¿no? Había más grandes. Sí, pero qué bueno que los viste, qué bueno que los veías de 24 a 25. Espérate, los de 24 a 25 somos chiquitos todavía. Ok. Bueno, Jovenazos. Entonces, como que hasta cierto punto me intimidaba y como dices, Visa, Damar, inclusive Gadi se acercaban y me decían, oye primo, subimos, pues ahora le subimos, ¿no? Pero hasta ahí quedaba, ¿no? O sea, subía una vez y la siguiente semana ya no subía o luego ya ni venía. Entonces era muy, muy intermitente, no sentía como esa necesidad real de estar haciendo algo dentro del grupo de jóvenes, no me sentía hasta cierto punto útil dentro del grupo de jóvenes, ¿no? Pero como tú bien dices, se invierten los papeles, ¿no? O sea, si tú me preguntas, oye, ¿por qué? ¿De dónde tan aventado? ¿Por qué ahora participas mucho? ¿Por qué ahora te estás congregando tanto? No lo sé, amigo, o sea, señal divina, te lo juro, o sea, pasó, ¿sí? O sea, yo creo que Dios me habló, porque así lo siento yo, que me habló y me dijo, sube, porque nació de mí. Yo me acuerdo en enero que llegué y dije, voy a darle una oportunidad nuevamente al grupo de jóvenes. De hecho, los primeros dos fines de semana que regresamos no subí,
hasta el tercero. Y como fue un día antes de mi cumpleaños, dije, quiero que sea por lo menos la última cosa que haga antes de cumplir 24 años, ¿no? Antes de entrar a la madurez. Entonces subí al grupo de jóvenes con mi hermana y dije, a partir de ahora voy a intentar involucrarme un poco más. Entonces desde ahí he empezado a asistir un poco más, a involucrarme un poco más, y la verdad es algo que me ha beneficiado en todos los sentidos. Tanto he conocido nuevos amigos, digo, aunque ustedes ya tenía tiempo de conocerlos, no los topaba como ahorita los topo, sí, claro, ¿no? Entonces, sí. Eran mis amigos. Sí, no eran mis amigos. Ni los topaba. Sí, X. Pero con el tiempo, pues eso ha cambiado, ¿no? Y ahora somos más unidos, hay más participación con los chicos, y eso a mí también como que me dijo, ¿sabes qué? Ahora que ya estás trabajando y ya estás haciendo algo en el grupo de jóvenes, pues necesitas ser ejemplo para los que vienen atrás de ti, ¿no? Incluyendo, o para mí lo más importante, que sería mi hermana, ¿no? Claro. Que viene atrás de mí y es un ejemplo, o debo ser un ejemplo para ella. Entonces dije, Señor, creo que esto lo he pospuesto mucho tiempo, pero hoy es el momento, ¿no? Y me abrió las puertas y bajé a las aguas del bautismo en marzo de este año. Qué buena onda. Fíjate que igual yo lo vinculo ahorita con lo que decías tú, que decías que no hay una explicación como lógica, ¿no? O como decir, ¿sabes qué pasó esto? Pero yo lo relaciono mucho con este relato de Jesús sanando al ciego y siendo cuestionado por los escribas y fariseos que le decían al ciego, ¿no? Oye, pues naciste ciego de nacimiento, ¿cómo es posible que ahora veas? Y la respuesta del ciego es, solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y creo que relacionándolo con esta parte de que lo que hemos narrado nosotros, de que en este caso, por ejemplo, Ata y yo, que teníamos una vida pues de venir al templo cada 8 días, en tu caso de que tú viviste los valores cristianos, pero los reforzaste hasta ahorita ya en tu madurez, me hace pensar también que creo que viviste algo similar al ciego, ¿no? Porque después de todo es como de, ¿y qué fue lo que te trajo aquí? No sé, pero lo que me trajo ahora me hace ver a Dios de una manera distinta. Y esta parte de platicar lo quiero relacionar con el hecho de conocer a Dios. Por ejemplo, Job, cuando después de que vive toda la parte de que pierde familia, pierde todo, después de que Dios lo restituye, Job dice, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es, creía que te conocía, pero ahora te conozco verdaderamente. Y creo que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, estamos tomando la decisión de conocer a Cristo, pero según la propia Escritura, conocer a Cristo es conocer a Dios. Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Cristo es eso que no tenía respuesta, pero que ahora la tiene gracias a que hemos aceptado a Jesús. Ustedes, bueno, en tu caso a mí me gustaría iniciar ahí sí de aquí para allá. ¿Cómo fue tu caso, Manu? El hecho de que, no sé, tuviste los dos mundos. Claro. Porque yo siempre he dicho que, y eso es una aclaración que creo que pocas veces se hace desde el púlpito, pero es que católicos y protestantes somos cristianos. Ambos creemos en Cristo, pero precisamente la diferencia doctrinal es lo que nos hace ver desde distinta perspectiva todo. Pero por ejemplo en tu caso conociste yo creo que sí, dos imágenes de Dios y de Jesús desde muy chiquito. ¿Cuál es la imagen que después de todo que ahora tú tienes? Hay una verdad que nos dicen los maestros de teología, que es que existen tres Jesús. Uno, el Jesús histórico; otro, el Jesús que conocemos por herencia de nuestros padres; y otro, el Jesús que tú abrazas cuando ya tienes conciencia, cuando ya conoces, ¿no? En tu caso, pues el Jesús que te heredaron tus padres fueron, yo creo que dos perspectivas, aunque se complementaban, fueron dos. El Jesús histórico, pues es el que conocemos pues, leyendo libros, investigando sobre él, pero este Jesús que tienes ahora, ¿en qué se diferencia, ¿no? Con el que conociste de chiquito? O sea, a mí sí me gustaría, se me hace muy atractivo el conocer cómo fue tu experiencia de chiquito con los dos mundos acá y ahora cómo evolucionó. Cuando era chiquito,
Mi mamá nunca, aunque era católica, no era congregante de la iglesia católica. Okay. Entonces, como tal, pues nunca, la verdad nunca asistí a misa ni nada de eso por el estilo. Okay. En raras ocasiones, cuando mis abuelitos iban a lo mejor a dejar un tipo de ofrenda o prendían una veladora o algo Okay. así, sí nos acercábamos. Y está esa parte, pues obviamente de, de ellos, de la persinación, ¿no? Y costumbres católicas, ¿no? Okay. Que tienen. Son cosas que de chiquito pues no les daba importancia, ¿no? Y siempre lo veía más como, pues un que te vaya bien, tomando la parte cristiana, ¿no? Claro. O la parte religiosa. Pero fíjate que por lo mismo de que mis papás siempre hicieron buen equipo en esta parte, mi papá siempre nos dejó muy en claro la figura que representaba Jesús y Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces nunca hubo como esa, digámoslo así, como ese choque o pelea entre que mi mamá decía, no, es que Jesús es de esta manera, y mi papá decía, Jesús es de otra, porque mi mamá también permitió que mi papá nos enseñara acerca del Jesús que nosotros conocemos. Sí, o sea, no hubo como un monopolio, que uno de los dos dijera como de, no, esto es lo que yo creo que es verdad y esto es lo... Sí, simplemente no. fue como que complementarse. Es correcto, y por ejemplo, había ciertas cositas en las que a lo mejor había flexibilidad o podíamos congeniar, como es el caso del 6 de enero, ¿no? El día de Reyes Magos. Yo me acuerdo que a mis primos les decía, oye, ¿qué te trajeron los Reyes? Y me decían, no nos trajeron nada. El Gadi así. El Gadi todo enojado, de que, no, a mí no me trajeron nada. Y a mí sí me traían los Reyes, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, de los chicos de la escuela, que generalmente son hijos de papás católicos, que creían fielmente que los Reyes Magos traían sus regalos, mi papá siempre me dijo, hijo, estos regalos que yo te doy, yo soy el que te los compra. O sea, por eso mismo cuando YouTube nos pregunta si este video es para niños, le ponemos que no, para que los niños no se enteren que los Reyes Magos... Perdón. Alguien por favor póngame un bip aquí en la boca para que no salga esto en Discovery Kids. Contenido delicado. Contenido delicado. No, lo más chistoso es que Saúl va a recortar esta parte y la va a subir a TikTok, ¿no? Ojalá, pero no para niños. Sí, amigo, entonces desde niño obviamente yo no crecí con esa ilusión, ¿no? Por decirlo así, pero sí recibía, pues para mí lo que era más importante en ese entonces, que eran los regalos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es como yo mencionarte esa diferencia entre el Jesús católico y el Jesús cristiano, no podría, porque siempre crecí con el Jesús que mi papá me enseñó, que era un Jesús cristiano, un Jesús que ayuda a los demás, ¿no? Y siempre me dijo, la iglesia se lleva en las acciones que uno hace, ¿no? Entonces, todo lo que tú hagas, hazlo pensando en cómo lo haría Jesús, ¿no? Todas las decisiones que tomes, que sean como las haría si las tuviera que tomar Jesús. Y así siempre intenté llevar mi estilo de vida, ¿no? Tomando las mejores decisiones que pudiera tener. Obviamente, pues, unos cuantos errores como para que Dios me perdone de algo también. pero en general es eso, amigo, la verdad. Y fíjate, o sea, bueno, a mí se me hacía interesante esto porque a mí siempre me ha gustado aprender bueno, siento que crezco a la misma manera escuchar comentarios de personas que no están vinculadas o que no estuvieron vinculadas en algún punto con la fe cristiana, o digámosle que no hacen lo mismo que yo hago o que no hicieron lo mismo que yo hago hoy, porque me hace ver desde una perspectiva distinta el Evangelio. Por ejemplo, creo que nosotros también en esta parte del conocimiento de Dios, pues evidentemente también vamos creciendo. En el caso, por ejemplo, de Ataí, yo recuerdo mucho que desde chiquita, igual existía esta parte como de esfuerzo de la hermana Silvia, porque igual ella estuviera involucrada, ¿no? en los trabajos de la iglesia. Okay. Y aunque algunas veces creemos que estar involucrado en los trabajos de la iglesia es conocer a Dios, creo que después de que vamos creciendo nos damos cuenta que la iglesia es el medio, o es uno de los medios que Dios usa para conocerlo mejor. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, igual Ata, escuchar esa parte en la que
ya una vez que tú eres bautizada, porque creo que nos quedó claro que a lo mejor en un principio no habías abrazado como tal digamos el acto del bautismo, ¿no? Sino que vino después. ¿Cómo fue a lo mejor? Y eso yo no digo que esté mal, al contrario, digo que está chido, porque está padre ver cómo posterior a que tienes el acto bautismal, cómo es entonces tu primer encuentro con Dios. O sea, a mí me gustaría saber eso. Mira, justo el texto que mencionabas hace rato de más de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, creo que aplicó perfectamente. Uh-huh. Y sí, como dices, de niña conocía a Dios, o yo creía que conocía a Dios. Estudiaba las historias, aprendía sobre la vida de Jesús. En algún punto ya no era como cosa de mi mamá, ya era cosa mía, que me interesaba participar en las actividades de la iglesia porque me gustaba, me sentía feliz participando, me sentía feliz sirviendo y me sentía cómoda ahí. Pero justo después de mi bautizo, meses después, comencé un proceso de suspensión dentro de la iglesia, porque obviamente me había bautizado en la iglesia cristiana y como miembro ya tenía obligaciones y sí tenía cosas como para mí, pero también tenía obligaciones y había infringido en una de las normas y fue como un proceso muy largo, fue un proceso muy cansado, fue un proceso doloroso en ambas cosas. Bueno, en mucho, y en su momento yo decidí que ya no quería pertenecer a la iglesia. Yo dije, no, esto me está lastimando mucho, no sé qué necesidad hay en esto. Y como en mis pensamientos de rebeldía, yo dije, ¿para qué? Consideré congregarme en otras denominaciones, porque si algo tenía claro, bueno, si algo siempre he tenido claro, es el amor de Dios hacia nosotros. O sea, yo en mi vida, quizá no de la forma en que ahorita, pero en muchísimos momentos de mi vida he sentido a Dios. De una forma más, como que yo sabía que estaba ahí, tenía fe en Él, sentía que podía encontrar fortaleza en Él, en algunas cosas que pasaban, pero nunca había tenido como esa comunión con Él. Y fue hasta un punto en el que yo me sentía muy, muy rota, me sentía mal, que ya nada me levantaba, que un día me había acostado en el piso porque me sentía muy muy mal y en el piso empecé a cantar un himno que llegó a mi cabeza y seguí así como una hora cantando himnos y después de un rato sentí como la seguridad de poder orarle a Dios y acercarme a Él, pero fue después de mucho tiempo de decir yo no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia ni de nada, y poquito a poquito iba encontrando precisamente podcasts que hablaban sobre Dios, prédicas, y conforme los iba escuchando iba acordándome del pacto que yo también había hecho con Dios, y en algún punto yo me dije, o sea, yo me castigaba a mí, me decía, es que, o sea, si yo iba a hacer mis cosas, ¿para qué me bautizo? Hubiera hecho mis cosas y esperado, y ya después me bautizaba y ya, todo bien. Pero, ahí se vinieron como dos ideas a mi cabeza. La primera es que cuando yo tomaba las pláticas prebautismales, el pastor que me las dio dijo, o sea, nos dijo a varios de los chicos, muchos de ustedes piensan que por no estar bautizados pueden estar pecando, pero ustedes ya conocen a Dios, ¿por qué siguen pecando? O sea, ni bautizados ni no bautizados deberían hacer ciertas cosas, deberían cuidar su vida para Dios. Y la segunda cosa que pensé fue que la verdad es que si yo no me hubiese bautizado antes de todo ese proceso, yo no hubiese sentido una responsabilidad mayor a regresar a la iglesia. En su momento yo sí pensé, bueno, me regañé y me dije, tú ya hiciste un pacto con Dios, tú decidiste y de una forma muy lógica ir, y en el momento yo le dije a Dios que yo le entregaba mi vida. Y yo me regañaba y decía, esas cosas te las dijiste nada más porque sí. Y me acordaba de ese día muchísimas veces. Y entonces,
por ese pensamiento de si Dios ya te ha dado tanto y tú hiciste un pacto con Él, ¿por qué no vas? Y ahí fue cuando empecé a conocer a Dios de una forma más íntima. Ya no lo que había vivido toda mi infancia, ya era algo más personal entre él y yo. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta parte porque creo que en algún punto la iglesia como extensión del cuerpo de Cristo y también como extensión del reino, en algunos momentos no hemos aprendido a valorar las palabras de Jesús diciendo que si lo recibimos a Él de forma gratuita, ahora también nosotros tenemos que darlo a Él de manera gratuita. ¿Y a dónde va mi comentario? En que precisamente lo que Jesús da de manera gratuita es el amor, es el perdón, la misericordia, la empatía, la solidaridad, la visibilidad que da a los asuntos. Y en algunas ocasiones nosotros nos ha tocado y también hemos sido partícipes en algunos casos de ponerle condiciones a lo que es gratis, a lo que Jesús da gratis. Y a mí me llama mucho la atención que porque yo estuve presente en tu proceso de restauración, ver cómo Dios, por medio de algo que quizá estaba destinado, no destinado, predestinado, sino destinado, a lo mejor me refiero al momento que estabas viviendo de ser algo catastrófico, Él usa lo catastrófico para que le conozcamos. Y eso a mí en lo personal me llama mucho la atención. Pablo dice que él le pida a Dios quitarle un aguijón, no dice que sea. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación, otros dicen que quizá era un pecado. Dice, y le he pedido a Dios que me lo quite, pero Él me dice, bástate mi gracia. Y dice, porque en tu debilidad te haces más fuerte en mí. Y creo que a veces nosotros igual es por medio de la debilidad que cuando tocamos fondo nos hacemos fuertes en Cristo, porque nos damos cuenta que nuestras fuerzas son insuficientes para salir adelante, y es ahí donde vemos realmente el rostro de Cristo. A mí me llama mucha atención eso porque a mí uno de las cosas con las que he cansado a la iglesia cuando doy temas es que menciono que Jesús está cansado de que veamos a Dios como algo inalcanzable, como algo todopoderoso, que sí lo es, como algo inmanente, que también lo es, pero Jesús nos invita a personalizar esa relación con Dios de la manera más íntima, y eso es como amigo. Y creo que nosotros, el hecho de haber aceptado a Cristo y de hoy tener una relación con Él más cercana, más estrecha, quiere decir que lo hemos conocido ya más como amigo. Creo que de cierta forma me respondiste el hecho de por qué estás aquí, o sea, por qué tienes una vida cristiana, ¿no? Porque creo que no solamente tú, sino también te has dado cuenta a lo mejor que el hecho de que tú te acercaras a la vida, a tener una vida más fuerte de fe, te hizo que tus allegados, tu familia, se viera bendecida también por ese acercamiento, y no solamente ellos, sino principalmente tú, ¿no? Y lo mismo pasa contigo, ¿no, Manu? Creo que es innegable que cuando uno está más cercano a Cristo, las cosas inexplicablemente empiezan a pasar de una manera más sencilla y nos empieza a ir mejor, no en el sentido de lo material, que a lo mejor es como claro, muchos miden que nos va mejor, sino hablamos de tener paz, de estar plenos en la parte de felicidad, de gozo, aunque como tú decías tenemos nuestros talones de Aquiles, pero nos sentimos bien delante de Dios. ¿Tú cómo has experimentado esa parte en la que ok, ya tienes una vida de iglesia ahora? Decías tú de broma la otra vez, decías, ya no me hace falta preguntarles, porque sé que yo voy a estar en los servicios, ¿no? Junto con, me decías, contigo y con tu primo Gadi. Sí, sí. Pero, ¿cómo ahora que ya tienes toda esta vida de fe, cómo ahora que ves que tus papás están metidísimos, porque ya son los dos, cómo que ves que Adi también ya está metidísima también, cómo es que ya una vez que te mantienes aquí, ya una vez que eres bautizado, ya una vez que has aceptado a Cristo, ahora, ¿cómo se siente ser una nueva criatura? Porque después de todo es lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, las viejas cosas pasaron, he aquí, son hechas nuevas.
Y creo que también aplica para ti, ¿no? Y también aplica para mí, también aplica para Gadi, también aplica para Gaby. El hecho de saber que no importa que hayamos vivido antes, qué tanto dolor nos haya causado, qué tantas lágrimas nos haya hecho derramar delante de Cristo, cuando le aceptamos y le aceptamos verdaderamente, las cosas viejas pasan y son hechas nuevas al punto de hacernos renacer. ¿Qué se siente ser nuevo? Yo lo tomo de un versículo bíblico que la verdad no sé cuál sea, pero recuerdo mucho que dice Jesús que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Entonces, al yo bautizarme, yo sé que tengo una responsabilidad más fuerte con mi fe cristiana, pero también sé que va a estar ahí esta parte de Jesús apoyándome en todas las decisiones y en todo lo que yo haga, ¿no? Entonces, obviamente, ya al ser bautizado, pues tomo un poquito más de responsabilidad de las acciones que hago, ¿no? A lo mejor cuando estaba en la prepa era un poquito más alocado, por decirlo así, no tanto tampoco, pero sí, ahora que tengo esta parte de compromiso con la iglesia, es por decisión propia, ¿no? Y eso es lo bonito, porque es el momento en el que tú mismo decides, ¿sabes qué? Es mi momento en el que yo decido dar un paso adelante y dejar todo lo que no me conviene y cambiarlo por lo que sé que va a nutrir mi alma, ¿no? Entonces, si tú lo ves en esa perspectiva de, bueno, ya que estás bautizado, ya no puedes hacer esto, ya no puedes ir acá, ya no puedes bailar, ya no puedes X y Y cosas, pues se vuelve muy pesado, ¿no? Así como, inclusive hasta dices, entonces ¿para qué me bautizo, no? Yo hasta cierto momento antes pensaba, no, pues mejor ya en mi lecho de muerte ya acepto a Jesús en mi corazón, me bautizo y me voy limpio de pecado, ¿no? Directamente al reino. Bendito sea el Señor. ¿No? Sería el primer cristiano en llegar limpio del pecado después de Jesús, ¿no? Deberías decir, abro la puerta. Sí, ¿no? Por favor, pase aquí VIP, ¿no? Pero no, te das cuenta que realmente el bautizo es más el compromiso contigo de saber que de ahora en adelante vas a hacer las cosas de la mejor manera posible y que todas las cosas que haces las vas a hacer tomado de la mano de Dios. Entonces, la verdad es que es muy bonito y muy gratificante y te tranquiliza mucho, te brinda esa tranquilidad, saber que no estás solo en todo lo que haces, en todas las decisiones que tomas. Yo siempre encomiendo lo que vaya a ser, digo, Señor, que sea para bien, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, y por favor llévame y ayúdame a tomar las mejores decisiones, ¿no? Y si no es el camino, Señor, también házmelo saber y guíame por el camino correcto. Y ahora con esta nueva versión mía después de bautizarme, pues es aún más poderosa esa petición, ¿no? Porque sé que Dios me está escuchando, ¿no? Y me va a ayudar en lo que yo hago. Ok, ahí ya hay esta parte de un reconocimiento, ¿no? Es correcto. Eso es el bautismo para mí, ¿no? Es el reconocimiento de saber que todo lo que haces ya lo haces con un criterio sólido de que lo vas a hacer para bien y que alguien va a estar atrás de ti siempre apoyándote para llevarlo por buen camino. Ok. Por ejemplo, tú, Ata, ¿qué sientes? Y vamos a hablar, a lo mejor lo puedes tocar desde diferentes flancos, ¿no? A lo mejor decir desde tu vida con la iglesia, tu vida familiar, en este caso con tu novio, o en lo personal, en donde te desarrollas. ¿Qué sientes que previo a conocer a Jesús no tenías, pero cuando ya decidiste abrazarte a Él, que fue transformado? O sea, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta área a lo mejor ni siquiera me daba cuenta que existía, pero el hecho de que una vez que empecé a acercar a Jesús, pude dimensionarlo de una manera distinta y hoy es de bendición para mí. Yo creo que en general, para mí todo se ha basado en la paz que me ha dado Dios, en todo.
cuando me volví a acercar a Dios, escuché una predicación y este hombre decía, ok, yo aprenderé a soltar todo y seremos tú y yo, Dios, solo tú y yo. Y sonaba fácil, pero había muchas cosas en mi vida que yo veía intermitentes. Y hasta la fecha, o sea, hay todavía cosas que yo veo y digo, quizá esto no sea para mí, pero siento la seguridad de ponerlo en las manos de Dios. Y hay cosas que me digo, pues, no sé, por ejemplo, con mi novio, que a veces pienso, pues quizá no sea para mí. No lo sé. O sea, yo quiero que sí, pero quizá no sea para mí. Y solo tú sabes, Dios. Porque pienso, ¿qué tal si voy muy, muy segura en esto? Y luego me deja. Y en un punto, en una versión de mí sin Dios, que me dejara sería como, la cosa que me rompería y me mataría y que me dejaría en el suelo. Y actualmente pienso, ok, Dios, si Él no es para mí, yo contigo voy a estar bien, yo sé que contigo voy a tener esa paz, voy a tener esa seguridad y me va a doler, pero yo sé que tú vas a estar conmigo, yo sé que tú vas a estar ahí abrazándome. Y en general para todo lo de mi vida actualmente es así, es con mi familia, o sea, si en algún punto se van, lo mismo, yo siento esa seguridad en Dios y siento que en su momento Él me va a dar paz y voy a estar tranquila. Cualquier cosa me puede doler, cualquier cosa me puede romper. Bueno, no, ya no me va a romper porque ahora sí siento eso, siento fortaleza, siento seguridad, me siento tranquila. Y en general la mayoría de las cosas que pienso actualmente, por ejemplo, te decía del proceso de suspensión. Un amigo me decía, bueno, o sea, quizás las cosas, no es como que todo el tiempo se van a dar cuenta en tu iglesia. Le decía, no, es que ahora ya no es como por la iglesia, ya es más porque yo siento que Dios me ha dado tanto y me ha abrazado tanto y me ha cuidado tanto que yo no quiero decepcionarlo a Él. Yo quiero estar bien con Él y que Él se sienta orgulloso de su hija, que me vea y diga, ya, por fin ahí vamos. Fíjate, o sea, si se dan cuenta, iniciamos como en un punto en el que empezamos a abordar cómo fue nuestros primeros pasitos, digámoslo, de nuestra relación con Dios. Y es que, bueno, yo creo que ustedes han visto esta parte o han leído esta porción de la escritura de Nicodemo, ¿no? Que le dice a Jesús, yo no puedo entender cómo yo siendo adulto, siendo viejo, me dices que voy a nacer de nuevo, ¿no? Y dice, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Y creo que si la Biblia estuviera, bueno, ya lo está, pero si fuera un poco más redactada con lenguaje de barrio, yo siento que Nicodemo le diría a Jesús como de... ¿Qué tranza? Ajá, aparte, no, siento que le diría como de, ¿qué onda? O sea, no te estoy entendiendo. ¿Cómo es que me dices que voy a nacer de nuevo, no? Porque recordemos que Nicodemo era un personaje importante dentro de la esfera religiosa de Israel, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien con todas las letras del mundo y conocedor de Dios no comprendiera algo es lo que a Jesús le llama la atención. Dice, ¿cómo tú que dices saber no puedes comprender esto? Y Jesús se va directamente como a esta parte espiritual y creo que quizá esos fueron la oportunidad de Nicodemo de empezar a dar pasos en una nueva vida de fe. Nosotros la experimentamos de una manera distinta. Creo que también cada raspón que vamos teniendo una vez que aceptamos a Jesús, posterior a aceptarle, complementa a lo mejor una madurez que va creciendo junto con nosotros en la fe. Pero después de analizar todo esto y de ir viendo que fuimos como narrando cómo fue nuestro crecimiento y que creo que innegablemente decimos que pues si estamos experimentando una fe cristiana, una fe que se basa directamente en el amor, primero que nada al prójimo, porque el mismo Jesús lo dice, no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Entonces en la esfera de amor va primero el amor al prójimo, y después ese amor se transmuta de una manera tan bonita que llega a la parte de amor a Dios y a Cristo.
Si estamos experimentando esta fe es porque realmente estamos convencidos de que el amor, pero el amor de Jesús es lo que nos inspira, es lo que nos motiva a iniciar una nueva mañana. Yo una vez predicaba en la iglesia y decía que para el creyente el hecho de dormir y despertar es un morir renacer. El hecho de que tú con la noche pones fin quizá a una cadena de buenas acciones o una cadena de acciones equivocadas, pero siempre en la mañana siguiente tienes la oportunidad de renacer. Lo mismo pasa con el bautismo. Cuando tú aceptas a Jesús, cada mañana estás renovando un compromiso. Ya ni siquiera, y ahí como dijeron maestro del seminario, atención con lo que voy a decir, ya ni siquiera es con el mismo Dios, porque tú ya sellaste ese pacto en el hecho cuando tú bajaste a las aguas, sino que el hecho de cada mañana lo renuevas ya contigo, el hecho de recordarte, de hacerte memoria, de decir, este compromiso yo lo hice, este compromiso yo lo abracé, y Dios va poniendo como pequeñas señales en tu vida para que aprendas a valorar de una manera más bonita ese compromiso, que vaya perdiendo peso, que vaya perdiendo carga en el sentido de lo pesado que puede ser cargar con ello, y que se haga desde el punto de vista del gozo. Y eso lo quiero encaminar a una pregunta, y es, hoy que ya están viviendo y que estoy viviendo y que estamos viviendo, los que estamos aquí, esa plenitud en Cristo, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más les gusta de tener a Cristo en su vida? Yo, por ejemplo, a mí, y a lo mejor me gustaría comentarlo, a mí lo que más me gusta es que Dios me permite desarrollar un interés vivo por los que me rodean. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú aceptas a Jesús, lo aceptas evidentemente en primera instancia para ti, pero ya una vez que Jesús te ha abrazado y que empiezas a experimentar su amor, Jesús dice, déjalos hablar, porque si no hablan ellos, las piedras hablan. Y creo que eso es con lo que yo me siento relacionado. El hecho de que una vez que yo decidí abrazar a Jesús, ahora tengo un motivo para compartirlo, ahora tengo un motivo para, en un momento que alguien que yo quiero o que alguien que tiene la confianza de contarme sus problemas, el hecho de ejercer una pastoral bonita con esa persona y decirle, oye, pues mira, Dios ha sido bueno conmigo, Jesús fue bueno conmigo, también lo puede ser contigo. Jesús me ha amado con amor eterno y también quiere amarte a ti con amor eterno. Y creo que eso es lo que a mí más me impresiona, porque Jesús, en cada vez que me permite acercarme a las personas, me permite recordar el amor que ha tenido por mí. Entonces es bonito porque recuerdas a cada momento el amor que Dios ha tenido contigo. Y eso es a mí lo que más me gusta de ser cristiano. El hecho, más allá de los cantos, más allá de la experiencia de fe, más allá de formar parte de una comunidad cristiana, más allá de poder presumir, en el buen sentido presumir mi fe, creo que lo que más aprecio y atesoro es el hecho de que ese amor no es exclusivo para mí, sino que lo puedo llevar al lugar en donde yo esté. Pero eso es lo que a mí más me apasiona del cristianismo. En el caso de ustedes, ¿qué sería? Algo que me ha abierto mucho la mente es que antes de acercarme a la iglesia, yo siempre dije, todas las acciones que hago, pues realmente las hago por mí, ¿no? Lo que he logrado lo he hecho por mí. Y pensé que así iba a ser mucho tiempo, pero curiosamente pasé cosas con mi familia, en mi ser, que son de esas cosas que tú dices, es que yo no merezco que me esté pasando esto, ¿no? Y porque no he sido mala persona, porque no he tratado mal, siempre he intentado encaminarme en un buen camino. O sea, yo sé que a lo mejor no he sido tan congregante o tan cercano a la iglesia, pero no merezco que esté pasando esto. Y es cuando realmente buscas ese refugio, porque lastimosamente es cuando más nos acercamos a Jesús,
cuando sentimos que lo necesitamos más por una urgencia, una emergencia que estamos teniendo, ¿no? Entonces yo me acerco y le digo, Señor, por favor ayúdame a salir de este bache, por favor sácame adelante. Y lo bonito de todo esto es que Él me responde, ¿sí? Y me saca adelante. Y yo no te puedo decir o explicar cómo fue que me sacó de tantos problemas que traía, pero así fue, ¿no? Entonces, eso, ahora que soy bautizado, pues lo llevo un paso más adelante, ¿no? Y sé que todo lo que hago o todo lo que voy a realizar o me pasa, pues obviamente lo puedo encaminar si lo pongo en manos de Dios, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me ha gustado mucho de mi bautizo, que ya no flageo, ya no dudo en dónde poner mi fe ni las cosas que voy a hacer, porque ya tengo definido dónde voy a llegar, ¿no? Con ayuda de Dios. Qué bonito, porque Jesús dice en los evangelios que, bueno, los judíos decían que solamente por medio de la escritura que ellos tenían hasta ese entonces era el hecho de que podían conocer a Dios y encaminarse a estar más cercanos al cumplimiento de la voluntad, ¿no? Pero Jesús llega y dice, yo soy esa palabra, ¿no? Las palabras hablan de mí. Y después dice una verdad que se convierte para la fe, que es que Él es el único camino, Él es la única verdad y también Él es el único camino a la vida eterna. Y creo que es más o menos lo que tú dices, ¿no? El hecho de que ya una vez que estás dentro de la vida cristiana, te das cuenta de que solamente necesitabas a Cristo para que todo fuera completado, ¿no? Sí. A mí por eso se me hace muy bonito, ¿no? Porque a lo mejor en algunas ocasiones es como que yo vi de cerca a Jesús, pero hasta que lo sentí, hasta que me permití conocerlo, ahora puedo decir que Jesús ya también es mío, ¿no? Es correcto. ¿Y tú, Ata? Yo creo que me seguiría quedando con el tema de la fortaleza que me ha dado. Y aparte de eso, me ha hecho muy consciente de muchas cosas. Creo que en mi infancia y adolescencia me permitía estar en una burbuja, y cuando comencé con el proceso de suspensión, con ansiedad, con depresión, como que conocí y aprendí mucho. Y actualmente, bueno, también lo dice la palabra, que nuestras vidas en su punto pueden servir de testimonios. Y justo ahora siento que por la gracia de Dios puedo acercarme con mayor facilidad a chicas y en general a personas, pero que han pasado por cosas que yo ya pasé, y ahora siento que tengo como un poco más la capacidad de poder acompañarlas en ciertos procesos. Fíjense, bueno, cuando nos hacíamos como este team para platicar hoy, yo una de las cosas que reflexionaba antes de empezar a grabar era que Dios nos iba a permitir como escuchar diferentes perspectivas, pero que todas recaen en el hecho de decir que Él hizo algo importante en nuestra vida y que eso es motivo suficiente para testificar, ya sea en este caso por medio de una cámara, pero también por medio de, como dice Ata, por medio de un testimonio, seguir mencionando que Jesús sigue estando vigente, porque Él sigue haciendo nuevas todas las cosas. Y a mí me da gusto porque yo siempre he dicho que Dios nos llama a ser pastores, más allá de ser líderes o de ser buenos cristianos, en el buen sentido lo digo. A veces los buenos cristianos se ven solamente entre cuatro paredes, pero no se manifiestan más allá de las iglesias. Y siento que Jesús, más allá de llamarnos a ser buenos cristianos, nos convoca a ser factores de cambio dentro de una sociedad que quizá a veces necesita un consejo, que quizá a veces necesita escuchar un testimonio, o que quizá a veces solamente necesita nuestro silencio, pero un silencio que dé paz, no un silencio que dé incertidumbre. Claro. Y creo que hoy Dios está haciendo algo importante. Creo que igual también después de esta charla y después de como que ya todos dijimos que sí, que hemos nacido de nuevo,
A mí en lo personal me gustaría ir como que a lo mejor cerrando un poco el diálogo, pero antes de cerrarlo me gustaría preguntar, ya tienes una vida nueva, ya tenemos una vida nueva, allá atrás también tienen una vida nueva, ¿qué van a hacer con esa vida nueva? Porque el hecho de asumir el reto de ser creyentes, Pablo lo equipara a una competencia, a una competencia como olímpica. Y dice Pablo, porque yo sigo buscando la meta. Dice, aún no he llegado, pero voy a llegar. Y sé que voy a llegar, ¿no? Y hoy nosotros también a lo mejor podríamos buscarle otra alegoría, ¿no?, a la carrera de la fe. Pero todo recae en que somos distintos una vez que aceptamos a Cristo. No por ser diferentes, no por diferenciarnos, sino porque Cristo nos hace especiales. No porque seamos un pueblo escogido, sino porque nosotros hemos decidido aceptar el ser llamados hijos de Dios. Entonces, una vez que ya aceptaron esa etiqueta de familia, de bienvenida al cuerpo de Cristo, ¿qué viene después? ¿Qué esperan hacer con esa vida? Y a mí me gustaría que contestaran, no con un lenguaje que quizá la mayoría de los que nos están escuchando son cristianos. Son los que a lo mejor con una facilidad más digerible van a saber de qué estamos hablando. Pero para alguien que no es afín a la fe cristiana, pero que de repente dijo, me voy a echar este podcast, lo voy a ver, porque vio que Saúl le puso a la miniatura nacer de nuevo, nueva criatura o algo ingenioso, y dije, son mayores de 18 como los del Escorpión Dorado cuando sale y en exclusiva, algo así. Saúl se las ingenió para que llamara la atención este podcast. Saúl viendo el compromiso que ahora tiene. Es bien chistoso en este sentido ver que precisamente a veces nosotros fluimos con un lenguaje que todos conocemos. Pero a mí me gustaría que su última respuesta fuera encaminada a alguien que quizá nos han dicho en algún momento, sabes que yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no creo en una institución, no creo en una iglesia. En algún momento fui, pero me defraudó ser parte de un grupo juvenil, de un grupo pues de personas que decían ser seguidoras de Jesús. ¿Cómo decirles a esas personas que esta nueva vida que ustedes están compartiéndoles y que abiertamente les han dicho a todos que ya son nuevas criaturas, cómo decirles que ahora ellos pueden también experimentar eso al aceptar a Jesús, pero como diciéndoles, darle una nueva oportunidad a Jesús? Pues mira, yo les diría a todos esos chicos que buscan acercarse aquí a Jesús, más que nada, pero que tienen miedo de dar un paso con la congregación, que la iglesia no es perfecta, ¿sí? La iglesia no es gente hecha, derecha, pulcra, que viene y se congrega para ser más perfecta todavía. Realmente la iglesia lo que es la función de un hospital, donde gente que tiene muchas necesidades, tanto físicas, tanto económicas, espirituales, vienen y se congregan, y la iglesia está para ayudar a sanar todas esas cargas y esas heridas que uno lleva, ¿no? Entonces, si tú sientes que necesitas acercarte a Jesús, yo creo que el primer paso importante es acercarte a un grupo en el que te sientas cómodo. No necesariamente tiene que ser un templo, puede ser un grupo de amigos que te puedan orientar a conocer más acerca del que te puede ayudar a sanar todas esas heridas. Entonces, ahora como bautizado, mi propósito vendría a ser a enseñar este Jesús que está para todos, ¿sí? Que no es exclusivo para los que vienen a la iglesia, no es exclusivo para los que están bautizados, es un Jesús que existe para todos, ¿no? Seas creyente o no seas creyente, Jesús siempre va a estar para ti.
Y eso es lo más bonito, que no necesitas seguir muchos pasos para refugiarte en Él. Solo necesitas dejarte caer en sus brazos y decirle: Señor, ayúdame a levantarme de esta situación en la que estoy pasando, y Dios te va a ayudar a solventar esta necesidad que puedes llegar a tener, ¿no? Entonces, mi propósito, amigo, es llegar a esas personas que necesitan de Jesús, y que ellos, por sus propios intereses, por sus propios medios, pueden llegar a conocerlo y acercarse en el momento que ellos lo sientan listo y necesario para conocerlo más a fondo por medio de su palabra, por medio de un evangelio, por medio de una predicación, y que ellos lo puedan llevar a otras personas y obviamente llevarlo a la mayor cantidad de gente posible, de jóvenes más que nada, que es al sector que nosotros estamos orientados en este momento. Sí, también yo últimamente he dicho que proseguimos a nuestro prime. Es una frase que traigo mucho, y es que el prime es nuestra mejor versión, y creo que siempre vamos a perseguir nuestra mejor versión, pero nunca vamos a llegar a ella. Podemos estar siempre una escala mayor a la que estuve ayer, pero el prime solamente lo vamos a alcanzar cuando tenemos a Jesús de nuestro lado, y cuando las cosas ya son notorias y son plenas, y esa plenitud va a ser perfecta hasta que Él venga, ¿no? Entonces creo que vemos de frente hacia alcanzar la estatura que dice Pablo, la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. También hay una frase, y antes de preguntarle a Ata, es que hay una frase que leía yo apenas en un libro que decía que el Cristo, el Dios al que adoramos en nuestros templos, refleja al Dios en el que creemos. Entonces, si nosotros adoramos a un Dios que no tolera el sonido de una batería, no tolera el sonido del pandero, no tolera la danza, no tolera los gritos de júbilo, no tolera cosas que incomodan mi estado de confort, entonces el Dios en el que creemos no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es un Dios que, según Pablo y según las Escrituras también, y según el mismo Cristo, acepta que dentro de nuestra diversidad nos acerquemos a Él. Entonces creo que igual, complementando un poco lo que tú dices, es que este acercamiento que estás llamado a hacer, no lo veas desde el punto de vista de que la iglesia o los llamados a ser santos te fallaron. Ellos te pueden volver a fallar, y muchas ocasiones van a ser sin la intención de quererte fallar. Pero el que te pide seguir dándole una oportunidad a la comunidad, a tus hermanos, después de todo, a tus compañeros de fe, es Cristo, porque a la estatura de que Él te amó es necesario que renueves. Es correcto. Que renueves las oportunidades hacia la comunidad. Ata, en tu caso, ¿qué podrías comentar? Yo sé que tienes mucho que decir, y sé que, como lo decías, yo la verdad es que igual cuando puedo lo digo, porque tú eres alguien que, sin esforzarte en ese sentido, siempre tienes algo que decirle a chicas, y pues también te he visto platicar con hermanas respecto a la forma en la que tú visualizas la fe. ¿Cómo podrías transmitir una invitación en este caso a personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, o que ya han titubeado de entrar al mundo de la fe, para decirles: dale una oportunidad a Cristo, dale una oportunidad a una comunidad de fe, o date una oportunidad a ti de acercarte más a Dios? Tengo una amiga que amo muchísimo, y a mi hermana, y ambas han conocido sobre Dios, pero hay algo que las detiene a acercarse a la iglesia. Y precisamente es el tema es que me van a hacer lo mismo que en cualquier otro lugar. Y a partir del proceso que viví, yo me decía, es que, ¿cómo por qué? Y la verdad es que lo mismo que te pueden dar afuera, bueno, en una sociedad y fuera de una entidad religiosa, pensamos que hay personas buenas y malas.
Y de alguna forma nosotros somos igual, no como buenos y malos, pero pues igual que en cualquier otro lugar tenemos actitudes negativas y actitudes positivas. Y si algo he aprendido es que sí, aquí hay personas que en su momento te pueden lastimar, y de verdad, perdón para todas las personas a las que alguien ha lastimado, una persona que se dice cristiana. Yo creo que quizá en alguna de mis actitudes también lo he hecho, pero de esa forma también hay muchísimas, y el doble que se desviven por sanarte, por cuidarte, por amarte. Y no sé, gracias a Dios yo he tenido muchísimas de esas en mi vida, que se han preocupado y se han sentado a mi lado, y hermanas mucho mayores que yo, y me han dicho, es que mi amor, ¿qué te pasa? Y me abrazan, y yo ahí siento la presencia de Dios. Y puedo sonar mucho como meme de cristianos, de, es que no te lo puedo contar, tienes que vivirlo, porque la verdad es que cómo te cuento y te explico la paz que yo siento y el gozo que yo siento y la forma en que yo siento cuánto me ama. Me quedo chiquita en lo que te puedo contar, y es que sí, de verdad tienes que vivirlo. Quizá fuera de una entidad religiosa encuentres cosas buenas y sí, personas que te van a guiar para bien, pero al menos yo dentro he encontrado esas cosas buenas y me han dado el plus de que es algo seguro en todo. Siento, pueden pasarme cosas malas, pero yo siento la fortaleza de Dios en mi vida, y eso es algo que nadie más te da. Y volvemos al mismo punto, ¿no? Que creo que nuestros comentarios de una u otra forma recaen en Jesús, recaen en que es por medio de Jesús que nuestra alma, que en algún momento llegó a tener incertidumbre, o que llegó a no saber dónde estaba sitiada, o llegó a pisar arenas movedizas, o sentir que se iba al fango, es Jesús quien, como a Pedro en las aguas, lo sostiene de la mano y le dice, solamente te pido que tengas un poquito más de fe, porque teniendo fe en mí, cosas nuevas pasan y te maravillan y te hacen ser distinto, ¿no? Esta última pregunta iba en eso, ¿no? En ese sentido, ¿en qué esperan ustedes hacer con esta nueva oportunidad de vida que no solamente se renovó con el bautismo, sino que se sigue renovando? Indudablemente, a lo mejor las personas piensan que cuando somos nuevas criaturas es porque de la noche a la mañana tenemos que ser distintos, y es un proceso en el que no por aquí me bauticé al otro día ya soy distinto, ¿no? Sino que el hecho es que Dios nos da la fuerza, nos da la fortaleza, la entereza para ir siendo renovados en su amor. Precisamente este proyecto nace queriendo hacer eso, queriendo tener un espacio en el que, no abrazados a un solo lenguaje, Dios nos permita decirle por medio de una cámara a las personas que acepten a Jesús, porque volvemos a decir que Jesús es el camino, es la única verdad y es el único camino a la vida. También en su momento ya tuvimos aquí a pastores, tuvimos aquí a amigos que están involucrados en acciones sociales, amigos que están experimentando de una manera distinta su fe, pero que Dios les permite ser factores de cambio en su sociedad. Y creo que todos unidos recaemos en que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades, nos abre puertas, pero esas puertas abiertas no serían nada sin el poder de Dios y la acción de Cristo en nuestra vida. Así que quizá como comentario final para cerrar este capítulo es que ustedes han escuchado a dos amigos que, vuelvo a decir, que es distinto sentarnos a hablar a lo mejor con personas que evidentemente vemos reflejados en ellos el amor de Dios, pero es distinto platicar con personas que aparte de eso son amigos. Entonces yo les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, amigo. Gracias, amigo. Fíjate que me gustaría agregar algo antes de despedirnos, y esto va más orientado para esos chicos que no se sienten cómodos todavía con una iglesia por cualquier razón que ellos puedan tener, ¿no? Y es nada más una recomendación, y es que no depositen su fe en líderes religiosos, no depositen su fe en pastores, en iglesias, en congregaciones. Depositen su fe en Jesús, porque es el único que nunca les va a fallar. Amén. Yo iba
igual a cerrar bueno, siempre me dicen algunos amigos que tenemos por ahí, dicen, bueno, cuando les he ido mencionando como a los integrantes del equipo, me dicen, ¿y a poco tal está ahí? Y digo, pues sí, son los que están detrás de las cámaras, ¿no? Entonces hoy me gustaría romper con el protocolo de lo que es lo que hacemos siempre, y me gustaría que para cerrar este capítulo, Gaby, vengan y cerremos la toma. Sí, así como están, vénganse, nada más es para que todos nuestros amigos que se echan tienen la oportunidad de cerrar el capítulo con nosotros, que nos ven desde el minuto 1 hasta el final, vean que ustedes también son parte de este proyecto y que son igual de importantes detrás de la cámara. Sin ustedes no sería posible lo que hacemos aquí. Y en esta toma faltan Suri, falta Saúl, que esperemos si le haya hecho bien el viaje por Miami. Que a gusto, ¿no? Sí, o sea, sí, que digo, esperemos que le haya hecho bien. Vente primo, vente para acá, pásate. Igual a Suri, un abrazo hasta la hermana República de Apango. Y también próximamente va a estar con nosotros Gloria. Ya en su momento vamos a presentarnos. Creo que somos en gran manera bendecidos todos. Yo me siento así de bendecido en esta noche. Y les quiero invitar a que, si les gustó este video, puedan de verdad ponernos un testimonio ustedes en los comentarios, que déjenos saber igual cómo es que Dios ha impactado su vida, y permítanos dar gracias también a la distancia, porque Dios sigue haciendo nuevas las cosas también en su vida. Les abrazamos a la distancia. No sé, Gaby, algo que quieran decir. Un abrazo. Bendiciones. Pues bueno, Dios les bendiga. Un abrazo.